encuentra en la carta a los Colosenses. Es una carta que Pablo escribió a la iglesia en Colosas. Y hay algo que me gusta mucho de Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo, y es que él siempre oraba por las iglesias que había abierto, que había fundado o que había visitado, ¿no? Y lo podemos ver en la carta a los Efesios. Cuando él empieza en los Efesios siempre hace una oración de agradecimiento y de ánimo o de exhortación. Cuando leemos en Filipenses vemos exactamente igual, y así en las sucesivas cartas de Pablo. Y en Colosenses no es diferente. Él escribe a la iglesia en Colosas, a los colosenses, y él empieza su carta con una oración de acción de gracias. Una oración de acción de gracias y también unas peticiones seguidas, fervientes, para el crecimiento de esos creyentes en la iglesia de Colosas. Así que me gustaría que me pudierais acompañar en la lectura en el capítulo 1 de Colosenses, y vamos a leer hasta el versículo 12. Colosenses 1, del 1 al 12. Y dice así, Pablo, ¿verdad?, como escritor que es de esa carta, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Timoteo estaba con Pablo en ese momento, y por eso él dice, os saluda Pablo, apóstol de Jesucristo por su voluntad, y el hermano Timoteo, que está aquí a mi lado y que también os manda saludos. Dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Yo creo que aquí, igual los jóvenes no tanto, ¿verdad? Pero los que ya tienen mi edad y un poquito más mayores, recordamos un tiempo en el que antes los WhatsApps no existían, ¿verdad? En el que escribíamos muchas cartas. Yo recuerdo cuando mi marido estaba haciendo la mili, el servicio militar, que eso los jóvenes no saben lo que es ya, ¿verdad? Pero mi marido estaba haciendo el servicio militar en Melilla, y el cartero se sabía mi nombre y mi dirección de memoria. Yo creo que ya ni lo miraba, porque cada día recibía una carta y yo cada día la enviaba, ¿no? Entonces era el WhatsApp de aquel momento, y los jóvenes deben ahora estar flipando y decir, ¿en serio? ¿No? Pues fijaros, él me escribía una carta y yo la recibía la semana siguiente, pero como me escribía cada día, pues yo cada día recibía carta de Melilla. Y las tengo todas guardadas, que conste. Mi hija es testigo de que tengo un montón de cartas, que no sé si se dice en castellano, un montón de cartas así, ataditas todas, que se las enseñaré a mis nietos, ¿verdad? Para que sepan lo que era escribir cartas, porque imaginaros de aquí a que tenga yo nietos que sepan leer, ¿eh? Mi hija hace así. Bueno, seguimos. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y Pablo continúa su carta diciendo, siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Y eso es algo que cuando yo leía en Colosenses, mi corazón no podía evitar pensar en la iglesia de Almaselles, ¿no? En la iglesia Luz a las Naciones. ¿Por qué? Porque cuando oigo, ¿verdad? Y cuando oro por vosotros y cuando oigo de la fe que tenéis, del amor que tenéis los unos por los otros, eso también como pastores nos ensancha el corazón y nos alegra, y eso también nos hace sentir satisfechos, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Versículo 5 dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Una iglesia, la de Colosas y la de Luz a las Naciones, ¿verdad?, que lleva fruto y que crece. Eso es algo, ¿verdad?, que estamos experimentando y que seguiremos experimentando para la gloria y la gracia de Dios, ¿verdad? Y por la gracia de Dios. Versículo 7. Como lo habéis aprendido de Epafras, o aquí podríamos decir, como lo habéis aprendido del pastor, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros,
quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual, también nosotros, y ahora aquí empezamos a leer ya la palabra donde voy a enfocar la predicación en esta mañana, el sermón. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Amén y amén. Hasta aquí la palabra del Señor. El apóstol Pablo, como he dicho antes, empieza su carta, ¿verdad?, con una oración de acción de gracias por la iglesia de Colosas y con una serie de peticiones fervientes. Y es esa serie de peticiones fervientes que vamos a estudiar, que vamos a meditar y que vamos a reflexionar en esta mañana, ¿verdad? Pablo empieza dando gracias a Dios porque él había oído de esa fe, ¿verdad?, de la iglesia de Colosas. Y en esta mañana yo también quiero empezar dando gracias a Dios por esa fe que oigo de la iglesia Luz a las Naciones en Almaselles. Quiero empezar dando gracias a Dios por ese amor, ¿verdad?, que oigo que hay de los unos a los otros en la iglesia Luz a las Naciones. El amor es uno de los frutos, ¿verdad?, que cuando estudiamos y cuando leemos la palabra del Señor, tiene que ser una característica esencial. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice, por sus frutos os conocerán, ¿verdad? Por los frutos os conocerán, y más en los últimos tiempos en los cuales estamos viviendo, en los que los cristianos se llaman cristianos, pero muestran poca fe. Se llaman cristianos o se hacen llamar cristianos, pero muestran poco amor. Y eso es el fruto, según la palabra de Dios, cuando leemos en Gálatas, que dice, el fruto del Espíritu es amor, empieza, amor. Y del amor sale el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra todas esas cosas no hay ley. No hay ley. El amor tiene que ser nuestra característica, nuestro fruto, nuestra marca, ¿verdad? Si tuviésemos que llevar una marca, un sello identificativo como cristianos, debería ser el amor. Y el amor de Dios es lo que nos debe caracterizar a todos. Y es lo que caracterizaba a la iglesia de Colosas. Y es lo que estoy segura de que caracteriza a la iglesia en Almaselles. ¿Amén? Quizá una de las mejores, seguro, una de las mejores cosas que podemos hacer por nuestros seres queridos, por nuestros padres, y ahora pon ahí a quien quieras, por tu matrimonio, una de las mejores cosas que puedas hacer por tus hijos, por tus compañeros de trabajo, por tus compañeros de instituto, por el vecino que te cae mal o por el vecino que te cae bien, ¿verdad? Lo mejor que podemos hacer por ellos, ¿sabéis qué es? Orar. Es el mejor regalo que podemos dar a las personas que nos rodean. Es el mejor regalo que podemos ofrecer a la gente que amamos y que queremos, ¿verdad? Una de las cosas que no podemos quizá aportar a nuestros seres queridos es una estabilidad económica, ¿no? ¿Qué más quisiera yo que poder aportar a mi familia, a mis hijos, a mis hijas, una estabilidad económica, provisión, ¿verdad? Y que no les faltara de nada. ¿Qué más quisiera yo que a mi familia, a la que está enferma, poder aportarles sanidad? Y decir, mira, que ya está, que te quito toda enfermedad. ¿Qué más quisiera yo que poder hacer eso, verdad? Que poder aportar sanidad, que poder aportar provisión económica o incluso ser un escudo alrededor de ellos y guardarlos. No podemos nosotros. Nosotros no podemos ni proteger, no podemos sanar, no podemos proveer, ¿verdad? Pero ¿sabéis qué? Sí que tenemos un Dios que puede hacerlo. Y que cuando oramos por nuestra familia, cuando oramos por nuestros hijos, Dios es capaz de proveer, Dios es capaz de sanar y Dios es capaz de guardar y proteger.
Amén. Eso es algo que hemos podido experimentar todos, ¿verdad? Cuando alguien te dice, voy a orar por ti, a veces lo menospreciamos, menos oración y da un duro, ¿no? A veces cuando vamos por la calle y hay algún mendigo que está pidiendo y, oye, no tienes nada, y dice, mira, no tengo, como Pedro y Juan, ¿no? En la puerta de la hermosa, no tengo oro ni plata, no puedo ayudarte económicamente, pero lo que tengo te doy, es el amor de Dios, voy a orar por ti. Y a mí me han llegado a decir, no ores tanto por mí, dame algo. Pero si te estoy dando lo mejor que tengo, ¿verdad? La oración es el mejor regalo que podemos ofrecer a las personas que amamos, a la gente que nos rodea. Y Pablo eso lo sabía. Y él tenía por costumbre, como hemos leído y como leemos en otras cartas, cada día orar por las iglesias, orar por los hermanos. Hermanos, tenemos un grupo de intercesión en la iglesia que cada día levanta oración, cada día levanta clamor por las peticiones y por las oraciones y las necesidades que la iglesia tenemos y nuestros familiares. Y eso es un regalo que no tiene precio. No tiene precio el poder llevaros a cada uno de vosotros delante de Dios cada día. La promesa de orar por otras personas es, como digo, uno de los mejores y más importantes regalos que podemos dar. La cosa más importante por la cual debemos orar por aquellos a los que amamos, por aquellos que tenemos a nuestro lado y por aquellos que amamos de una manera especial, ¿verdad? Es que conozcan mejor a Dios. Es que conozcan a Jesucristo como Señor y Salvador. Y Pablo aquí en esta carta les dice, mira, voy a orar por vosotros, oro por vosotros y no dejo de pedir que seáis llenos del conocimiento de Dios. Cuando nosotros oramos por una persona, y para aquellos que quizá no sabéis lo que significa orar, orar es hablar con Dios. Igual que yo estoy hablando ahora con vosotros, o igual que después cuando acabemos el servicio estaremos hablando los unos con los otros, eso es orar. Oye, mira, quiero orar un rato contigo. Estoy diciendo, quiero hablar un rato contigo. Orar es hablar con Dios, es contarle lo que me preocupa, es contarle lo que me alegra, es contarle mi vida y escucharle, porque el Señor también habla y es algo que luego también vamos a ver, ¿verdad? La oración de Pablo por los colosenses fue una oración en la cual su principal deseo, su principal oración era ¿cuál? Que conocieran más profundamente a Dios. Y esa es la oración que como pastores, y esa es la oración que como grupo de intercesión, y esa es la oración que seguramente muchos de vosotros habéis levantado al Señor por vuestros familiares, ¿verdad? Aquellos que todavía no le conocen, el Señor, que te conozcan. Señor, que experimenten tu amor. Señor, que experimenten tu salvación. Que realmente puedan conocer que eres un Dios poderoso, que eres un Dios sanador, que eres un Dios que provee, que eres un Dios que guarda y que protege. ¿Verdad? Eso es lo más importante que podemos hacer, orar por las personas que nos rodean. Pablo tenía esa costumbre y espero que todos y cada uno de nosotros, ¿verdad?, la tengamos, que la tenemos, porque la iglesia de Almaselles ora, ¿verdad? Y algo que me encanta son los cultos de oración porque se llena y la verdad es que es una maravilla sentir el pulso de la iglesia. Una vez hace muchos años escuché, ves al culto de oración de la iglesia, de una iglesia, y según el número de personas que veas, así será de ferviente la iglesia. Y yo los jueves de verdad que doy gracias a Dios, porque pienso, gracias Señor, porque estás levantando una iglesia que entiende lo que es la oración, la importancia de la oración, que realmente en la oración es donde conquistamos, ¿verdad? Hay una película, ¿cuántos han visto Poema de Salvación? ¿Verdad? Esa película me encanta porque además es la historia de un joven que conoce, que crece en la iglesia, que conoce del Señor, pero en la juventud, en la adolescencia, empieza a alejarse de Dios, empieza a dejar los caminos de Dios, empieza a meterse en lo más oscuro, a fumar, a beber, a drogarse, en el satanismo, hace pactos con el diablo y se aparta de Dios y cae en un foso oscuro
y bueno, no os quiero hacer un spoiler, pero bueno, lo tengo que hacer si quiero. Pero vedla porque es una historia real, ¿verdad? Y este joven se fue a lo peor, tremendo, cómo se degradó su vida, cómo se metió en lo más oscuro de todo, ¿verdad? Pero ¿sabéis qué pasaba? Mientras él más se metía en el fango de la oscuridad y mientras él más se apartaba de Dios, que su madre no dejaba de orar. Allí había una madre orando y diciéndole: Señor, guárdalo, Señor, protégelo, Señor, que te conozca, Señor, que se vuelva a ti, Señor, guarda a mi hijo, Señor, que él realmente pueda recapacitar y ver que solo tú eres Dios. Y al cabo de los años, a ese joven, con una pistola en la cabeza, le preguntaron: ¿tú crees en Dios? Iban a matarlo. Y él, por unos segundos, vio toda su vida pasar. Y os vuelvo a repetir, es una historia verídica. Vio su vida pasar. Y cuando el matón le dijo: ¿crees en Dios?, él se acordó de su madre y de las horas que pasaba orando por él. Y dijo: creo en Dios. Y el matón tuvo que soltar la pistola y el chico vivió. Y corrió a los brazos de su madre y corrió a los brazos de Jesús. Se arrepintió de sus pecados y ahora es un cantante muy famoso para la gloria de Dios, que canta a la juventud y les dice que el único camino es Cristo. ¿La oración de una madre tiene poder? Amén. ¿La oración de un amigo tiene poder? Amén. ¿La oración de unos abuelos que oran por sus nietos tiene poder? Amén. La oración tiene poder. Así que ese es el mejor regalo que podemos darle a las personas que amamos. No dejemos de orar por la gente que queremos. No dejemos de orar por aquellos que nos rodean. Y no te canses de hacerlo. Yo estuve años orando para que mis padres conocieran de Dios. Y mis padres hoy están con Dios. Están en el cielo disfrutando de su presencia. No te canses de orar por ese hijo que parece rebelde y que se aleja cada vez más de Dios. No te canses, porque un día llegará su momento y tendrá que decidir si cree o no cree en Dios. No te canses de orar por ese hermano que quizá se ha alejado tanto de Dios que ya no quiere ni verte, porque si le recuerdas que hay un Dios. No te canses de orar por él, porque llegará el momento en que necesitará tu abrazo y te dirá: necesito que ores por mí. No nos cansemos de orar, porque es el mejor regalo. Hoy me gustaría ser muy explícita y sobre todo muy clara, ¿verdad? Para que os quede bien marcado que la oración tiene poder. La oración tiene poder. Cada vez que decimos: Señor, cada vez que clamamos a Dios, Él oye, Él escucha. Dice la palabra de Dios: clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que todavía no conoces. El Señor habla, el Señor escucha y el Señor contesta, ¿verdad?, las oraciones de sus hijos. Esta oración, la de Pablo, encaja a la perfección con la voluntad de Dios. Muchas veces no sabemos cómo orar, ¿verdad? Voy a orar por ti. O muchas veces nos llegan peticiones al grupo de oración y de intercesión: ora por mí. Personal. Y entonces ahí cuando nos dicen personal, que no nos explican nada más, ¿no? ¿Qué oro? Esta oración es perfecta. La oración de Pablo es perfecta para orar por alguien que te dice: ora por mí, y no te da más señal, no te da más datos. Y el Espíritu Santo entonces es cuando viene sobre tu vida y te dice: mira, ora para que conozcan más a Dios. Ora para que sean llenos del conocimiento de Dios, de toda su voluntad, con toda sabiduría e inteligencia. Ora para que anden como es digno de un hijo de Dios. Ora para que hagan buenas obras. Ora para que lleven fruto. Ora para que su fe no desfallezca, para que tengan paciencia, para que perseveren. Fijaros si podemos orar, ¿verdad? Por una persona que no nos da más dato que: ora por mí.
La oración tiene poder. Y la oración de Pablo es una oración que todos y cada uno de nosotros podemos hacer por aquellas personas que nos rodean. Vamos a desglosarla en 5 minutos, porque hoy voy a intentar ser muy corta, porque me gustaría que luego sí que pudiéramos orar los unos por los otros. Amén. Empieza diciendo que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esa es la primera petición de Pablo para la iglesia de Colosas. Y esa es la primera petición, ¿verdad?, que como pastores o como creyentes o como cristianos, cualquiera de nosotros puede tener por la persona que va a orar. Señor, te pido por fulanito, por menganito o sotanito, ¿verdad?, para que sea lleno del conocimiento de tu voluntad con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Solamente necesitamos conocer el plan de Dios para nuestra vida, ¿verdad? ¿Cuántos quieren conocer el plan de Dios para sus vidas? La palabra de Dios dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Lo primero que debemos hacer es escuchar su voz. No podemos convertir la oración en un monólogo, en el que hablo, Señor, 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 amén, y me voy. No, debemos estar tranquilos y decir, Señor, te ruego, te pido que sean llenos del conocimiento. ¿Cómo puedo conocer tu voluntad? Calla y escucha la voz de Dios. En el Evangelio de Mateo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Fijaros si es importante conocer la voluntad de Dios. Eso Pablo lo sabía, y por eso él, cuando ora por Colosas, dice, oro para que seáis conocedores de la voluntad de Dios, para que conozcáis a Dios y para que seáis conocedores de su voluntad para con vosotros. Pero no es suficiente con conocer su voluntad, también tenemos que hacerla, también tenemos que cumplirla. Por lo tanto, dice el Evangelio de Mateo, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Cumplir su palabra. Reflexionar en su palabra y obedecerla. Dice, no seáis tan solo oidores, sino también hacedores. No tan solo oidores, sino que también la obedezcamos, ¿verdad? Romanos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ya sabemos que la voluntad de Dios está escrita en su palabra. Y ya sabemos también que además es agradable y perfecta. Por lo tanto, ¿quién no quiere hacer la voluntad de Dios? Yo quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Hay alguien aquí que no quiera hacerla? Todos, ¿verdad? Pues es tan fácil como obedecer su palabra, porque su palabra es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Dice el salmista, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Cuando cumplimos la palabra de Dios, nuestro corazón se goza, nuestro corazón se ensancha, nuestro corazón se engranda. ¿Por qué? Porque el hacer la voluntad de Dios, el obedecer su palabra, nos hace bien. Nos hace bien. En su palabra, en obedecerla, hallamos la voluntad de Dios. Otra petición que Pablo tiene es que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Segunda petición, ¿verdad? La primera era que conozcan de Dios y que conozcan su voluntad para hacerla. La segunda es que anden como es digno del Señor, agradándole en todo. Y ese es un poquito más difícil para según quién, ¿verdad? Porque a veces andar como es digno del Señor ya requiere otro esfuerzo, un poquito más, una milla más, ¿verdad? Nuestra vida debe tener como ejemplo la vida de Jesús. Si queremos andar como Él anduvo, debemos seguirle. Fijaros, cuando tú ves a un padre andando, ¿verdad? Ves sus andares, ves su forma, sus gestos, y después ves al hijo,
tú dices, wow, es que es digno hijo de su padre, ¿eh? Los mismos andares, la misma postura, los mismos gestos. A veces a mis hermanas y a nosotras nos dicen, wow, es que tenéis los mismos gestos, ¿no? O las mismas expresiones. Si seguimos a Jesús, si somos hijos de Dios, también debemos tener los mismos gestos. También debemos utilizar las mismas expresiones. También debemos andar como Él anduvo. Por lo tanto, dice la palabra del Señor, que antes andábamos en tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. Por lo tanto, andad como hijos de la luz, porque el fruto de la luz consiste en bondad, justicia y verdad. ¿Qué debemos hacer? Examinar nuestra vida. Reflexionar sobre la forma en la que estamos viviendo, en la que estamos andando cada día. Y reflexionar si así es como anduvo Jesús. Hace muchos años se escribió un libro, y lo tengo en casa, que significa En sus pasos, ¿qué haría Jesús? Ese libro la verdad es que me cambió y me transformó y se me quedó grabado, porque habla de un abogado que recibió a Jesús como su Señor y Salvador. Y era un abogado que, la verdad, sus técnicas antes de conocer al Señor no eran muy, digamos, cristianas, ¿verdad? Porque él tenía sus chanchullos, tenía sus trampitas. Y cuando él conoció al Señor, se dio cuenta de que realmente su vida ahora tenía que cambiar. Pero tenía que cambiar en todos los aspectos. Uno no puede solamente ser cristiano los domingos desde las 11 hasta la 1. ¿Verdad? Cuando salgáis por esa puerta tenéis que seguir siendo cristianos. Y mañana en los institutos, en las universidades, en los trabajos, en la oficina, tenéis que seguir siendo cristianos. No dejáis la capita de cristiano colgada allí, como hacen los ujieres, hasta el domingo que viene, ¿verdad? No. Los ujieres solo son ujieres de 11 a 1, pero cristianos son cristianos toda la semana. Amén por esos ujieres. Como cristianos igual. Somos cristianos toda la semana. Y mañana por la mañana, cuando lleguéis a vuestros trabajos, a la universidad, etcétera, a vuestros sitios, y os encontréis con una decisión en la cual tengáis que tomar y decidir, ¿verdad? Como aquel abogado del libro. Dice que empezó a trabajar, a llegar a la oficina y empezó a tener que encontrarse con situaciones en las cuales le exigía tomar una decisión. Y él ya había dado testimonio de que era cristiano. Y esas decisiones realmente iban en contra de lo que era ser cristiano. Y una vez orando el Señor le dijo, mira, pregúntate cada vez que tengas que tomar una decisión, ¿qué haría yo en tu lugar? Y esa pregunta cambió su vida. Le pasó como a Zaqueo, que escuchábamos el jueves, ¿verdad? Empezó a devolver lo que había robado. Empezó a sacar casos de los cajones que había archivado. Empezó a ser justo. Empezó a actuar en base al amor de Dios. Y ahora tú, a partir de hoy, hazte esta pregunta. En mi lugar, en mis pies, en mis zapatos, ¿qué haría Jesús? Seguramente esa pregunta también te cambiará la vida. Andar como es digno del Señor, agradándole en todo. Antes andabais en tinieblas, actuabais como hijos de la oscuridad. Pero ahora que sois hijos de Dios, que sois hijos de la luz, debéis actuar como hijos de la luz. Debéis andar como hijos de Dios, agradándole en todo. Jóvenes, también hay para vosotros. Dice en Colosenses, fijaros, la propia carta que hemos empezado, Pablo le dice a los jóvenes de la iglesia en Colosas, le dice, mirad jóvenes, hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo. ¿En todo? En todo. Sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable a Dios. Eso es agradable al Señor. Pero Señor, ¿puedo obedecerle en todo menos en ordenar mi habitación? En todo. Pero Señor, ¿puedo obedecerles en todo menos en decir palabrotas? En todo. Cuando decimos, niño, no digas palabrotas.
O niño, no maltrates a otro compañero. O no hagas bullying. O pórtate bien. Hijos, jóvenes, adolescentes, ¿verdad? Obedeced a vuestros padres en todo, porque eso le agrada a Dios. El Salmo dice, porque no te deleitas en sacrificio, porque de lo contrario yo ofrecería. El salmista dice, Señor, qué fácil sería, ¿verdad?, ofrecer un sacrificio para agradarte. ¿Qué quieres que mate? ¿2 conejos? Pues venga, 2 conejos. ¿Una paloma? Pues una paloma. Pero el Señor no se deleita. ¿Qué quieres que ande 5 kilómetros pegándome? ¿Cómo se llama eso? Con el látigo. Flagelándome. ¿Qué quieres que ande 5 kilómetros descalza? ¿Qué quieres que coja la cruz y la pasee por el pueblo? El Señor dice, no. Yo no me deleito en los sacrificios. Y el salmista dice, menos mal, porque eso sería súper fácil. ¿En qué te agradas tú, Señor? ¿Qué es lo que a ti te deleita? Y Dios le dice, los sacrificios que a mí me gustan, que a mí me agradan, son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado. Eso es lo que a Dios le agrada. Un corazón humillado, un corazón humilde, un corazón obediente, que busca agradar al Señor en todo. Luego las buenas obras también. Los sacrificios no valen para nada. A veces solo acallan nuestra conciencia. Anda como es digno de un hijo de luz. Anda como es digno de un hijo de Dios. Un corazón humilde es el que le gusta al Señor. Y el corazón humilde no busca la gloria propia, busca la gloria de Dios. El corazón humilde no busca ser visto Él, busca que sea visto Dios. El corazón humilde no busca que le echen flores a Él, busca que le conozcan al Dios vivo y verdadero. Tercera. Llevar fruto en toda buena obra. Pablo también quería que la iglesia de Colosas llevara fruto en toda buena obra. En vez de encerrarnos, ¿verdad?, en los quehaceres diarios, en vicios, en salidas nocturnas o yo qué sé. No te enfrasques en cosas que no traen nada a tu vida. Busca llevar fruto en toda buena obra. Busca el contribuir siempre a los demás. Busca el aportar a los demás bendición. No, que me la aporten a mí. La bendición que me la traigan a mí. No. Busca cómo puedes bendecir a los demás. Busca cómo puedes bendecir. No, que oren por mí. No, ora por los demás. En el Señor funciona así. Cuando tú das, recibes. Si recibes y no das, se echa a perder. No sirve para nada. Más que para ser echado al fuego y ser quemado. Por lo tanto, ¿quieres recibir? Da. Lleva fruto en toda buena obra. La palabra del Señor dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como árbol plantado junto a las aguas, que extiende sus raíces hacia la corriente, que no teme que llegue el calor, que sus hojas siempre estarán verdes, en época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Aquellos que aman al Señor, que le buscan agradar en todo, que son luz, que andan como a Él le agrada, siempre van a dar buen fruto. Y será un fruto constante y un buen fruto. Mi Padre es glorificado cuando ustedes, dijo Jesús, dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. ¿Verdad? Jesús, esto lo dijo en el Evangelio de Juan. Mi Padre es glorificado cuando ustedes llevan mucho fruto. Y así muestran que son mis discípulos. Y en Efesios dice, no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad. ¿Cuáles son las obras infructuosas? Las que no dan fruto, de la oscuridad, las que se viven en el mundo, las que no traen fruto, las que disfrutas una hora, 2 horas, 3 horas, pero al día siguiente estás tan hecho polvo o más que el día anterior.
Son obras que no llevan fruto, que no sirven para nada más que para desgastarte, más que para apartarte cada vez más de Dios. Busca llevar buen fruto, el hacer buenas obras, el que cuando tú lleves una obra, hagas algo para Dios, realmente te satisface, te llena y te hace crecer como persona y como discípulo y como hijo de Dios. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da hasta vergüenza. Bueno, yo no lo estoy diciendo, lo dice Efesios capítulo 5. Dice, porque da hasta vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. ¿Qué os pensabais? ¿Qué nos pensamos? Nuestro Padre ve en lo secreto. Nuestro Padre ve en lo secreto. Y aún dice que da vergüenza ver lo que los desobedientes hacen en lo secreto. Por lo tanto, sé obediente a la palabra de Dios, porque Dios lo ve todo. La oración de Pablo continúa, crecer en el conocimiento de Dios. ¿Y cómo crecemos en el conocimiento de Dios? Al leer su palabra, ¿verdad? Al aplicarla a nuestra vida, obedeciéndola, y así es como conoceremos mejor y más profundamente a Dios. Lee la palabra, aplica la palabra, obedece la palabra y conocerás más profundamente al Señor. Dice en Colosenses, no os mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. La mentira es un mal hábito del viejo hombre. Y aquellos que habéis sido bautizados, que hemos sido bautizados, ¿verdad? Siempre hacemos esa analogía. Cuando nos estamos bautizando, ¿qué dejamos ahí? Al viejo hombre. Por lo tanto, cuando nos levantamos, ¿dónde se queda la mentira? Con el viejo hombre. Por lo tanto, Colosenses, Pablo le dice a la iglesia de Colosas, no os mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre. Habéis desechado sus hábitos, sus malos hábitos. Habéis desechado lo que antes hacíais para vestiros del nuevo hombre. ¿Y cuál es ese nuevo hombre? Jesucristo. Nos vestimos de Él. Por lo tanto, ahora ya debemos andar como Él, hacer como Él, hablar como Él, leyendo la palabra, obedeciéndola, aplicándola, ¿verdad? Dice, porque así os vais renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que os creó. En Hebreos dice, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No podemos estar toda la vida. Fijaros, cuando yo era pequeñita, iba a la escuela dominical y cantábamos Pedro, Juan y Santiago en la barca, Pedro, Juan y Santiago en la barca. Y estuve 10 años cantando Pedro, Juan y Santiago en la barca. Y era la historia que mejor me sabía. Pero empezó el tiempo de la madurez, del crecimiento. Y esto es algo simbólico, ¿verdad? Yo cuando era jovencita, cuando era pequeña, en la escuela dominical me enseñaban versículos. Dios es amor. Y yo salía contenta porque ya me sabía un versículo. Dios es amor. Pero poco a poco, si quieres ir creciendo, si quieres ir madurando en el conocimiento de Dios, si quieres ir creciendo y madurando en tu vida espiritual, debes ir comiendo la palabra de Dios. Debes ir alimentándote de ella cada vez más, aprendiéndola, aplicándola, obedeciéndola. Cuanto más lo hagas, más crecerás y más madurarás, ¿verdad? De nada sirve aprenderse la palabra de Dios si luego no se obedece y no se aplica. Por lo tanto, la oración de Pablo, crecer en el conocimiento de Dios. La siguiente oración, petición, que seáis fortalecidos con todo poder para manteneros firmes. Solo con el poder del Espíritu Santo es que nos podemos mantener firmes. Esa es la palabra, ¿verdad?, que hemos recibido este año. No es por nuestra fuerza, no es por ningún poder, sino por mi Espíritu Santo. Es por el Espíritu Santo que cuando viene la lucha, que cuando viene la prueba, que cuando viene la dificultad, la enfermedad, podemos permanecer firmes.
Y dice en Corintios, por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Sirve al Señor, sirve a la iglesia, sirve a los que tienes a tu alrededor, por amor a Él, porque nunca es en vano. Nada de lo que hacemos, nada de lo que hagamos por el Señor y para el Señor. En 2 de Pedro dice, por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, estad firmes, no sea que arrastrados por el error de algunos hombres, libertinos, ¿verdad?, caigáis de vuestra firmeza. Como hijos de Dios también tenemos un riesgo, y es que el mundo y las cosas del mundo, de la oscuridad, no es que el mundo sea malo, me refiero a las cosas oscuras, del malo, del maligno, ¿verdad? La noche es peligrosa, la noche confunde, ¿no? La noche confunde. Y las cosas que se hacen de noche confunden. Cuando uno desobedece a Dios, cuando uno miente, cuando uno practica las cosas que practican las personas, aquella gente que no conoce de Dios, está cayendo de su firmeza, está flaqueando. Por lo tanto, manteneos en guardia, dice en 2 de Pedro. El apóstol Pedro también oraba por las iglesias también, ¿verdad? Y él decía, estad firmes, cuidado no caigáis, no os dejéis llevar por las corrientes de este mundo. Y Pablo acaba su oración, dice, dad gracias con gozo al Padre por todo lo que ha hecho por nosotros. Y eso es lo que nosotros también debemos hacer, dar gracias a Dios. Dar gracias a Dios por todo, por lo bueno y por lo malo. Dar gracias a Dios por lo que tenemos y por lo que no tenemos. Dar gracias a Dios por la salud y si nos falta. Dar gracias a Dios si tenemos provisión y si no tenemos. Dice, dad gracias a Dios por todo y por todo lo que ha hecho en nosotros, ¿verdad? Debemos caracterizarnos como cristianos por el gozo del Señor, que es otro de los frutos del Espíritu, ¿verdad? Recordad, Gálatas 5, amor, gozo, paz, paciencia, son frutos del Espíritu Santo que deben abundar en nuestra vida. Dice en Isaías, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor, ni vuestros caminos mis caminos. Por lo tanto, sea cual sea la situación que estés atravesando, que estés viviendo, da gracias a Dios. Da gracias a Dios ahora. Dile al que tienes a tu lado, doy gracias a Dios por mi situación. Quizá no es la más fácil, quizá no es la más cómoda, quizá no es la mejor siquiera, ¿verdad? Quizá no es la mejor que podríamos estar atravesando. Pero demos gracias a Dios por todo, porque todo tiene un propósito. Sus pensamientos no son los nuestros. Nosotros diríamos, oh Señor, ¿verdad? Ayer los jóvenes compartían de que a veces entramos en esa queja o en ese enfado de decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Pero Pablo nos dice, da gracias a Dios por lo que estás viviendo, por lo que estás atravesando. En Jeremías dice que el Señor sabe, y atentos, el Señor sabe muy bien los planes que tiene para ti. ¿Y sabes qué dice su palabra? Que los planes que Dios tiene para ti son planes de bien, son planes de futuro, son planes de esperanza y no de calamidad. Por lo tanto, ¿para qué nos vamos a afanar? ¿Para qué nos vamos a preocupar? Dios tiene un plan perfecto, bueno, de esperanza, de futuro, de porvenir para ti y tu familia. ¿Amén? A menudo, fijaros, hermanos, qué fácil, ¿verdad? Es orar por alguien o por las personas que amamos. Cogemos Colosenses del 9 al 12 y decimos, Señor, voy a orar por fulanito, menganito. Recitamos estos versículos y decimos, Señor, esta es la oración que yo quiero para mi hermano, para mi padre, para mi hijo, para mi amigo. Esta es la oración. A veces centramos nuestras oraciones en lo temporal, en lo urgente, en lo que nos pasa en el día a día, ¿verdad? Señor, un trabajo.
Señor, estoy enfermo. Señor, que me ha dado un coscorrón. Señor, que necesito que me apartes a este que me está molestando. Señor, y nos ocupamos en oraciones temporales, cuando realmente debemos ocuparnos, que son las más importantes, ¿verdad? En esas oraciones eternas, esas oraciones que alimentan nuestro espíritu, que nos hacen crecer y madurar espiritualmente, el conocimiento de Dios, el agradarle en todo, el hacer su voluntad, el estar siempre gozosos, el dar gracias por todo. Esa debe ser nuestra oración. Cuando oramos por otras personas, estamos pidiéndole a Dios que Él se haga presente en sus vidas. Que Él se haga presente en sus vidas. La oración atrae la presencia de Dios. ¿Lo crees? Vamos a ponernos en pie.